Gracias, señor presidente. Señor Cascos, he escuchado con atención su intervención y en algún momento de ella he pensado lo ingenuo que fui yo hace un par de años y 4 meses, cuando desde esta misma tribuna me dirigí a usted con ocasión de su investidura. Y le trasladaba que, a mi juicio, era conveniente bajar el voltaje político. Decía que esa alta tensión política al final induce también una alta fatiga en la gente y, por tanto, le proponía rebajar la crispación para no trasladar más tensión y más ansiedad a una ciudadanía que ya estaba suficientemente agobiada por todo lo que estaba pasando. Y digo que era ingenuo porque hoy lo escucha usted aquí y pienso, ¿cómo podía entender que se aceptara eso cuando yo sabía que usted era el campeón de la estrategia amigo-enemigo? Usted podría escribir un manual de polarización política con éxito porque nunca jamás usted ha actuado si no es por la discordia, jamás por el apaciguamiento. Ustedes son los que piensan que se lidera por la indignación, nunca por la esperanza, y por eso, justamente por eso, todo su discurso se llena de connotaciones negativas. Usted lo que quiere trasladar es que en Asturias hay una situación de excepción, es decir, una espiral de alarmismo a través del cual llegar a un clímax de excepción política donde aparezca, pues eso, un redentor, es decir, alguien, un salvador, porque la idea que traslada es eso y todos sus datos van ahí. Es verdad que tenemos unos datos de paro, unos niveles de paro intolerables, hay problemas con las empresas, con causística distinta, hay también indicadores y estadísticas que usted maneja y manipula como si fueran los espejos deformantes del callejón del gato. ¿Y todo ello para qué? Pues para insertarlo en un discurso, en un marco que se ha dado a sí mismo, que esto no es sino la crónica de un colapso anunciado por una comunidad Asturias que va empujada hacia la decadencia por los socialistas. Ese es su discurso. Ese es su relato, narración lo tiene. Y ahí lo inserta todo. Y tiene algunas ventajas que yo objetivamente le tengo que reconocer. Primera ventaja, señorías, estamos en la crisis mayor que conocen las generaciones vivas. Y una crisis como esta siempre es temporada alta para los populistas. Es decir, para la gente como usted. Y además hay otra ventaja que también le reconozco. Usted no tiene ninguna limitación, ningún compromiso con la verdad, ni con principios, ni con la lealtad. Esas son ventajas muy serias en ese terreno. Ahora, tiene un flanco abierto, tiene una desventaja muy profunda. Usted, señor Cascos, es el presidente fallido de un gobierno fallido en Asturias. Y eso no lo va a olvidar nadie, por mucho que usted quiera que se olvide, porque trabaja para eso. Mire, Gamoneda decía, somos lo que olvidamos. Usted es una manifestación viviente de ese aserto. Usted construye su memoria con lo que olvida, mejor dicho, con lo que finge olvidar. Pero, por mucho que olvide, no importa lo que olvide, porque siempre va a haber alguien que va a recordar por usted. Téngalo claro. Y yo voy a recordar aquí cómo fue su gobierno. Oiga, si Cernuda decía, recuérdalo tú y recuérdalo a otros, porque la manipulación del presente se construye desde la manipulación del pasado. Y yo quiero recordar aquí a qué nos remite su gobierno. Recordar aquí que el tiempo de su gobierno nos remite a un universo de conflicto estéril, banal, absurdo. Recordar aquí la formidable dimensión de su fracaso como gobernante en Asturias. Y eso lo voy a hacer, señor Cascos. Y como gobernante en todos los aspectos, porque acaba de hablar y mucho de las cuentas públicas. Yo no sé, yo no tengo, desde luego, ninguna garantía, justamente todo lo contrario, que usted tenga respeto por la verdad a secas y mucho menos, por tanto, por la verdad contable. Ahora, voy a partir de 2 premisas, fíjese. La primera, que usted conoce la técnica presupuestaria, es decir, por lo que acaba de comentar aquí. Y la segunda, que le importa. Y suponiendo esas 2 premisas, les recuerdo que nosotros aquí, en poco más de 5 meses, pues lo que tuvimos que hacer fue
gestionar todo lo que quedó. Y lo que quedó, llegamos a un 100%, recuérdelo, 100% de garantías de gasto y de todo lo que había previsto, y un 99,51% en el caso de los ingresos, de los previstos. Los previstos, ¿saben dónde? Los previstos en el PEF, en aquel documento que usted no fue capaz de hacer bien. Y si usted lo sigue examinando, verá que hubo unos gastos no financieros de 8.888 millones de euros y unos ingresos de 3.394 millones de euros. Y, por tanto, de ahí sale el déficit. El déficit que nosotros conseguimos en la pasada campaña, en el pasado año. Y recuerde que luego todo eso, a través de la intervención general del Estado, y para aplicarlo con las cuentas de SEC 95, las cuentas europeas, pues al traducirlo a la contabilidad nacional, pues dio el número que dio. Pero nosotros exprimimos aquí absolutamente toda la capacidad presupuestaria, Usted no, porque ya que habla de inversión, yo le recuerdo que el año pasado en ese PEF nosotros invertimos 418 millones de euros, de 426 posibles. Y estos son datos, 418 de 426. ¿Sabe cuántos tenía usted en el PEF? Tenía 147. Es decir, 3 veces más que lo que usted tenía previsto. Y eso no se puede cambiar, esto está escrito. Por mucho que usted escriba muchas cosas, porque también dijo, recuérdenlo, que hay una duda, oiga, este año nosotros llegaremos al 0,09% del PIB, del déficit. Lo dijo usted, seguramente porque recordaba que el año anterior había llegado al 3,62. Recuérdelo, 500 millones de euros por encima del 1,3 que le había fijado el Gobierno de España. Usted incumplió todo, incumplió absolutamente todo. Y antes le decía que, en fin, la premisa esta de que quizá usted supiera de técnica presupuestaria, pero es que cuando me habla de los datos del Banco de España es que no lo sabe, no tiene ni idea, porque ahí están hablando de formalización de deuda y de amortizaciones, señor Cascos. Y eso, cuando lo hay que analizar, es justamente al final de año. Le recuerdo también, para que no se le olvide, que usted hizo una prórroga presupuestaria desequilibrada de ingresos y gastos, que hubo que hacer una retención para poder movilizar después las inversiones, y que en su proyecto presupuestario, que lo tuvo, aquel nonato, recuérdelo, tenía 72 millones de euros por encima de los que nosotros tenemos en este. Dice que mi presupuesto está hinchado y que por eso precisamente tenemos que evitar gastar y hacer inversiones. Eso es así. Usted llegó y usted ostenta en esta Cámara la cima de la incompetencia presupuestaria, señor Cascos, y eso no lo va a cambiar nadie. Y evidentemente, con todo el derrame que usted ha trazado aquí de todos los asuntos concretos, no podré decírselo al dedillo, pero oiga, hay algunas cuestiones en las que clama Dios y hay que contestar. Por ejemplo, todo esto del campo. Es que verá, todo su lenguaje tópico, lleno de latiguillos y grandilocuente, es verdad que cuando habla del campo se impregna de resabios de carlismo rural, ¿no? Pero además de eso debería decir algo que fuera cierto, porque si usted va y examina cuál ha sido la renta agraria en todos estos años, entre ellos 8 años que usted estuvo en el Gobierno de España, tendría que decirme en qué mejoró. ¿En qué mejoró? Que no mejoró nada. Si es que ahora esa renta agraria, es decir, el valor a los precios básicos, menos los impuestos, menos las amortizaciones, menos los servicios intermedios, menos los salarios, más las subvenciones, está prácticamente por encima de la que se manejaba en el año 2004 y hay menos gente en el medio rural. Tenemos muchas dificultades allí, sí, claro que las tenemos. Y tenemos 2 problemas. Uno, las subvenciones son del orden de 64 millones, por tanto, un porcentaje muy alto de la renta agraria. Y hay que tener una estrategia de negociación con ellas. Pero además podemos hacer más competitivas a las empresas agroganaderas, a las empresas ganaderas, y eso es un debate técnico. Es decir, tenemos que tener una estrategia de negociación que se hace con Europa y con el Gobierno de España, y una estrategia de mejora técnica de los costes de nuestros ganaderos.
Y esos costes que son de los productos fitosanitarios, sociosanitarios, o de los plantones y las semillas y la energía y sobre todo la alimentación animal, que hay mucho que hacer ahí y podemos arrumar muchas hectáreas. Sí, y para eso hay que solucionar también e identificar algunos de los montes que no dan los problemas con los montes de titularidad pública, sean municipales o de las parroquias rurales o de los ayuntamientos, sino de los montes de titularidad privada pero colectivos, sean de mano común o sea por indiviso. Y eso es lo que queremos hacer y sobre eso queremos trabajar y combinarlo con el problema que tenemos de un cambio en la política agraria común que se prevé difícil, pero que queremos garantizar esa renta a los ciudadanos. Y eso es discutir y es hablar y no esa diarrea que usted me ha soltado aquí, que no hay por dónde interpretarla. Oiga, vamos a ver. Todo esto de la decadencia, a mí de verdad que ya me empieza a molestar como eslogan, como usted la maneja una y otra vez. Fíjese que yo, le reconozco que usted tendrá sin duda interés por Asturias. Hace poco en una conferencia, su presentador escanciador, porque digo escanciador de incienso, señor Cascos, le ponía a usted cuando se afilió a su propio partido allá en la mesa de los mareantes en Luarca. Alrededor estaban, ya sabe, todos aquellos versos épicos protegidos con un paraguas de un turiferario de la fina lluvia asturiana, y allí hablaba este presentador de la fuerza telúrica que usted sentía en aquel momento proveniente de su lar familiar, ¿no?, de su compromiso con Asturias. Oiga, aquella revisión apologética, aquella geografía, y usted no lo corrigió ni se puso colorado, yo creo, perdóneme, porque cuando usted se mira al espejo tiene que sonreír ampliamente, señor Carlos. Bien, pues fíjese, yo pensaba que esa decadencia, como usted es muy historicista y recuerde que se presenta con un grupo de compañeros ante la tumba del rey Casto para depositar una ofrenda floral y ese tipo de cosas, o va a Cangas de Onís y allí dice que se funde en religión y patria, en fin, a los Menéndez Pelayo, pues yo pensaba que cuando usted hablaba de decadencia lo situaba en la Alta Edad Media, cuando se va, después de Alfonso III, la monarquía a León. Pero luego, reflexionando, me digo, no puede ser, porque no había socialistas en aquella monarquía, ¿no? Claro, entonces, digo, bueno, vamos a venir más acá. Vamos a venir más acá, ya en el siglo XIX, cuando Asturias asume la cultura industrial en el último tercio, a partir de ahí sí que nuestros indicadores comienzan a crecer en relación a los del conjunto de España. Y el cenit se contempla entre el año 39 y el año 59, es decir, en plena autarquía. Y ahí es cuando el señor Ullastres pues abre las fronteras españolas, una ley de liberalización, y ahí comienzan a bajar esos índices. Pero en aquel gobierno, el de Ullastres, señor Cascos, tampoco había socialistas. Entonces, claro, el problema de que los socialistas vienen empujando hacia la decadencia de Asturias, ¿desde cuándo lo cuenta usted? Lo que sí le digo yo, permítame, es que en los últimos 50 años España ha tenido una capitalización extraordinaria. 8 veces se ha multiplicado el capital neto. Y si usted ve cómo ha evolucionado Asturias en ese tiempo, en capital neto, verá que estamos por encima de la media. Que hemos perdido posiciones en unas cosas, en otras las hemos bajado. Pero mire, en lo que son infraestructuras públicas, en lo que son infraestructuras industriales, todo lo que es capital neto, sea de servicios públicos o industriales o infraestructuras, estamos bastante por encima del 2,2 que nos corresponde con nuestra participación en el PIB o nuestra participación demográfica. Sin embargo, estamos más bajos pues, en tecnologías de la comunicación y la información o en servicios privados, que me preocupa mucho. Y ese es el diagnóstico que hay que hacer. Y la pregunta es, oiga, ¿y cómo llegamos hasta aquí en España? Durante todos estos años crecimos de esta manera, con esta capitalización tan brutal que era del 25 o del 30% del PIB. ¿Podremos seguir haciéndolo en adelante? No, evidentemente no. Es decir, crecimos mucho más por el capital que por el trabajo y que por el producto de los factores. Y entonces, al reflexionar y decir, no podremos hacerlo más con esta intensidad, ¿qué hemos hecho con esa capitalización? Pues mire, por ejemplo, hicimos mal algunas inversiones que tenían que ver no con la productividad
de las inversiones del capital, sino con la revalorización de ese capital, que es lo que buscábamos, por ejemplo, con el ladrillo. Sencillamente, con la vivienda. Y dígame, señor Cascos, usted no tiene nada que ver con el ladrillismo español. ¿No era usted el ministro que cuando más crecían los precios decía que el sector tenía una salud de hierro? Y luego hay otras infraestructuras que tienen muy baja productividad. Esas no van por la revalorización, pero no tienen ninguna productividad. ¿Por qué? Porque se sobrevaloraron en un caso los tráficos y se infravaloraron los costes. Estoy hablando de las radiales de Madrid. Sí, las radiales de Madrid. ¿Se acuerda cuando usted decía en el año 2004, prácticamente inaugurando una de ellas, oiga, le preguntaba, ¿no será muy caro el cano por pasar por el peaje por pasar por esta variable? Usted decía, lo más caro para los ciudadanos es la incomunicación. Pues lo más caro para los ciudadanos es la incompetencia de los ministros de Fomento, señor Cascos. Y añadían el caso clamoroso para que ahora venga a hablarnos a nosotros de los activos que puedan estar con baja utilización en Asturias. Y añadía, este es un caso paradigmático de cooperación público-privada. De cooperación público-privada, oiga, no, de asunción de las pérdidas por lo público, 3.600 millones de euros se calcula, y beneficios privados. Eso es lo que usted hizo. Y como en una intervención que yo le tengo aquí, usted dice, hay que justificarse por lo que uno hizo en el pasado, pues yo digo, ¿cómo se justifica usted? Es decir, ¿cómo viene usted aquí ahora a decir que va a liderar Asturias en la dirección correcta? La dirección correcta es corregir algunas de las cosas que usted mismo hizo. Porque ahora ya no vamos, señor Cascos, a invertir en esos niveles, ni del 25 ni del 30. La formación bruta de capital va a caer. Habrá que ser más selectivo a la hora de las inversiones. Habrá que optar entre esto y aquello. Habrá que tener en cuenta el coste de oportunidad. ¿Usted cree que con esa eficacia demostrada en el pasado usted puede dirigir a esta comunidad y decir, oiga, aquí donde estamos bajo, por ejemplo, en los servicios privados, pero en servicios privados avanzados, o en todo lo que tiene que ver con las tecnologías de la comunicación, que estamos en el 1,7, bastante por debajo del 2,2 que nos corresponde, que usted sería el dirigente adecuado para conducir Asturias en estas circunstancias? Me gustaría escuchárselo. Me gustaría escucharle eso y otras cosas como las que tienen que ver con la financiación y lo que yo le he escuchado sobre ella. Oiga, ya sé que me dirá que la financiación actual pues fue consecuencia de un pacto de Zapatero con los separatistas, los secesionistas, los catalanistas, los confederales, los federales, toda esa laya, toda esa chusma antipatriótica para usted. Pero usted no me puede decir, como ha dicho muchas veces, no lo puede sostener, que nosotros saliéramos perjudicados de esa negociación. Porque a igual capacidad, a igual recaudación normativa, teníamos más ingresos. Teníamos bastantes más ingresos. Y, sin embargo, no habíamos incorporado en ninguna competencia más. Y eso justamente es lo que queremos para este acuerdo que viene, que tendrá que llegar el año que viene. Y veremos dónde está usted y qué defiende. ¿O defiende la posición de Esperanza Aguirre? Me gusta preguntárselo a usted también. Esperanza Aguirre fue a Cataluña hace muy poco y, además de convertirse, como de costumbre, en devoradora de los nacionalistas, dijo que lo que quería era que se publicasen todas las balanzas fiscales. Las balanzas fiscales para que luego cada comunidad contribuyera de acuerdo con lo que pagaba esa comunidad, poniendo a ver lo que iba para unos y para otros. Y eso, señor Cascos, eso de interpretar que quienes pagan no son los ciudadanos, quienes pagan son los territorios, es una forma de entender España, por cierto, en el aspecto fiscal, muy parecido a lo que dicen también los separatistas catalanes. Esas cosas son las que usted habla, pero yo no sé si realmente está al día de ellas. Y luego, esta especie de insulto permanente, la desidia, aquí no se hace nada. Oiga, yo no estoy, o no soy presidente, ¿verdad? No era eso. Usted no es presidente, pero está en la presidencia. Fíjese, yo pienso al revés. Yo pienso que usted era presidente, pero no estaba en la presidencia. La diferencia es que usted lo hace en tono figurado y trascendental.
Y yo lo digo en términos literales, no estaba en la presidencia, porque no estaba en Asturias. Y le digo más, era sin embargo presidente, porque usted podía gobernar o mandar, que es lo que usted interpreta perfectamente por el teléfono. Todavía me acuerdo, nos acordamos todos, cuando por un teléfono usted envió un barco a un petrolero a hundirse al alta mar y siguió disparando, sí, siguió cazando cabras en el Pirineo y el Eridano. Eso no se le olvida a nadie. Así que todo esto de que los demás somos indolentes y usted trabaja 3 turnos, no. Usted no estaba trabajando 3 turnos. Usted no era ministro a 3 turnos, no. Usted estaba de alegre cuchipanda cinegética cuando se hundía el barco. Y yo lamento, señor Cascos, que se derrumben las leyendas cuando son tan hermosas como esta. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor presidente. Para el turno de réplica tiene la palabra el portavoz del Grupo de Foro Asturias.